Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52. Escuchamos. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y fueran a esperar en Betsaida, en la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario. Y antes de que terminara la noche, fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló: ánimo, no teman, que soy yo. Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes. Tenían la mente cerrada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso el Señor nos regala esta palabra de vida. Es el Evangelio, el querigma, el anuncio de la buena noticia. Y este Evangelio que hoy se cumple en ti y en mí, nos trae una feliz noticia. Y esta noticia llega a nuestras vidas. ¿Y qué pasa entonces? Comienza a transformarla según los criterios y según los pensamientos de nuestro Señor. Es un proceso lento y evolutivo, pero va pasando y nos va transformando paso a paso. Nuestra mente y nuestras vidas se van convirtiendo como una metanoia. Se convierte y entonces comenzamos a pensar como Jesús. Comenzamos a actuar según Jesús. Porque Él entonces viene como portero de nuestras intenciones. Vive dentro de nosotros y nos ayuda a tener un corazón según su santa y gloriosa voluntad. Es por esto que debemos de leer, meditar y reflexionar. ¿Qué nos dice el Señor a ti y a mí a través de su palabra? Pues Él tiene grandes cosas que revelarnos. Él quiere manifestarse a ti, a mí, a nuestras familias. Pero para esto tenemos que sacar un tiempo para entrar en oración. ¿Qué quiere decir esto? En ese encuentro íntimo con aquel que nos da la vida, con aquel que es la vida. En ese encuentro íntimo que es la oración, donde nos encontramos con aquel que es el amor. Ese amor que nos llena a nosotros entonces y llena nuestras vidas, nuestras almas del amor. Y como dice la primera lectura también del apóstol San Juan, en su primera carta del apóstol San Juan, de la primera lectura de nuestra Madre Iglesia de este día, dice que si Dios, que es amor, permanece en nosotros, entonces nosotros podemos dar amor. Porque el que permanece en Dios, permanece en el amor. Mira qué hermoso saber que cuando Dios entra a nuestras vidas, comienza entonces a transformarla. Así que yo te invito que de las 24 horas que Dios te ha regalado, que les regale 15 minutos, que invoque al Espíritu Santo, que hagas un pequeño silenciamiento y que comience a hablar con aquel que quiere manifestarse, aquel que quiere que tú lo escuches. Pues recuérdate, en Deuteronomio nos los recuerda en el capítulo 6, versículo 4 dice: Israel, escucha Israel. Y donde dice Israel colocamos nuestro nombre.
Y entonces nos dice el Señor, escucha, Elena, escucha, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Pero esto debe de repetírselo a tus hijos, día y noche. Se lo proclamarás a tus hijos. ¿Para qué? Para que en ellos se vaya despertando también la semilla del amor. Y cuando entonces comience a crecer esta semilla, entonces podemos comenzar a entender los misterios y las revelaciones de Dios hacia nosotros y hacia nuestras familias. Comenzamos entonces a entender cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y cuando entendemos cuál es su voluntad, porque Él nos la va revelando a través de la oración, a través de los acontecimientos, entonces somos felices. ¿Por qué? Porque sabemos que la vida de nosotros y en la vida de los nuestros está en las manos de Dios. Y entonces, temor a nada. ¿Por qué? Porque si está en las manos de ese Dios que es misericordioso y eterno, entonces nada temeremos. Porque como dice el Salmo, su fidelidad sobrepasa las nubes. Y en este día, en este evangelio, el Señor nos da una feliz noticia. Dice que después de la multiplicación de los panes, el Señor siente que lo quieren proclamar rey la muchedumbre. Y también entiende que sus discípulos lo quieren proclamar rey después de este milagro. Y entonces les dice Jesús, vayan y móntense en la barca. Y envía a sus discípulos que corran mar adentro. Y Él se queda hasta despedir a las muchedumbres. Y luego entonces que despide a la gente y que manda a los discípulos que se monten en la barca y que rueden mar profundo, entonces dice que Jesús se fue al cerro a orar. Es aquí donde tenemos que detenernos. Si Jesús, que es Dios, va al encuentro de amor con el Padre, entonces Él también hoy nos invita a la oración. Nos invita a que vayamos a un sitio solitario, a que vayamos a orar, a encontrarnos con ese Padre que tiene tantas cosas que decirnos, que quiere revelarnos su plan de salvación, que quiere amarnos, que nos invita a tener los ojos puestos en Él, pues Él es nuestro pastor. Y entonces, ¿qué pasa? Jesús se iba a los cerros. En muchas partes del Evangelio dice que Jesús se apartaba y que duraba la noche entera en oración. Cada vez que iba a tomar una decisión importante dentro de su ministerio, Jesús oraba. Oraba y se comunicaba con su Padre y se llenaba de amor en aquel encuentro de amor. Y entonces nosotros también debemos de hacerlo. Debemos entrar en ese encuentro de amor para que Dios hable a nuestros corazones y entonces podamos discernir qué Él quiere decirnos a ti y a mí. Y cuando es Dios que lleva nuestras vidas, nada nos turba. Estamos felices y contentos. ¿Por qué? Porque entramos en la obediencia. Y nuestros corazones comienzan a llenarse de ese amor infinito. Como dice San Agustín, el corazón del hombre, ¿quién lo llenará? Solo un infinito puede llenar tu corazón y mi corazón y el corazón de nuestros hijos. Solo Dios basta, decía Santa Teresa también. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda, es el fiel, no niega sus promesas. Y en la Biblia está llena de promesas y palabras amorosas de Dios hacia nosotros. Nos ama tanto que nos ha entregado a su único Hijo, recuérdate, para que a través de su Hijo tú y yo podamos verle, podamos palparlo, podamos amarle y tener los ojos puestos en los bienes celestiales. Y dice entonces el Evangelio de hoy también, que al anochecer Jesús vio que la barca iba en viento contrario y que sus discípulos estaban ya agotados. Y entonces dice que se apareció a sus discípulos y caminó sobre el agua. Este signo lo hizo el Señor como una manera de revelarse, de indicarle a sus discípulos quién era. Es que es Dios. Su divinidad se vio reflejada en este caminar sobre el mar. Pero mira qué sucede. Jesús le muestra este signo a los discípulos. Y entonces los discípulos piensan que fue un fantasma. No se dan cuenta que es su Dios que está caminando sobre el agua, que le está diciendo: yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Hijo del Padre. Yo puedo cambiar tu vida, yo puedo quitar las tempestades que tenga en tu vida.
Puedo abrir tus ojos para que tú puedas ver los signos que te muestro. Pero muchas veces nuestras mentes también están embotadas como estaban las de los discípulos. Estamos ciegos y no vemos los signos, solamente vemos las tempestades. Solamente vemos que el mar está agotándonos y que nuestras fuerzas se están agotando. Pero no vemos quién está a nuestro lado, quién está delante de nosotros, quién nos lleva en los brazos. Y eso es para ti también, para mí. Hoy Jesús nos invita y nos dice y nos vuelve a recordar, recuerda, trata de ver los signos que te estoy mostrando. Signos de amor, signos de misericordia. Es el año de la gracia, decía el profeta Isaías, el profeta de la esperanza. Pero ¿por qué el año de gracia? Porque en este año es un año de gracia porque viene a perdonarnos, porque viene a redimirnos, viene a darnos vida y vida en abundancia. Viene a darse en un pedazo de pan y su sangre, su cuerpo y su sangre en la Santa Eucaristía. Muchas veces nos llena de amor en este sacramento. Se nos da en un pedacito de pan, se da esa divinidad que viene a alimentarnos. Y ya no es como el maná, no es el maná, es el mismo Dios que se da a nosotros. Nos muestra muchísimos signos desde que nos levantamos, pero muchas veces nosotros no estamos atentos. Y mira lo que dice también el Señor en San Juan, capítulo 6, versículo 26, dice Jesús. Y le contestó Jesús, después que había multiplicado los panes y que no veía la reacción de los discípulos, sino que aún lo vería con poca fe y temeroso, le dice el Señor. En verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, no, sino porque han comido pan hasta saciarse. Eso mismo nos dice el Señor hoy a ti y a mí. Ustedes me siguen y me buscan y me quieren proclamar rey, no porque ustedes entienden los signos de amor que he hecho con ustedes, sino porque quieren comer pan hasta saciarse. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras vidas están puestas en las cosas materiales. Queremos pedirle al Señor que nos supla las cosas materiales, pero no podemos ver porque nuestros ojos están ciegos y nuestros oídos tapados. Nuestra mente embotada. ¿Por qué? Porque estamos viendo las cosas que nos faltan y no valoramos aquellas cosas que son tan maravillosas que ha hecho Dios a través de nuestra historia. Y nos dice el Señor, fíjense bien, no están viendo los signos, solamente vienen a mí por el pan, para que yo multiplique el pan material. Pero sin embargo nos dice el Señor, trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que perece y que da vida eterna. Este es Jesús, es el alimento que perece, el alimento que no perece, es el alimento que nos da vida eterna. Se ha quedado con nosotros y hay una promesa que Él nos hizo y nos la sigue cumpliendo todos los días. Dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y es así, está en los tabernáculos de la Divina Misericordia cuando hacemos la exposición del Santísimo Sacramento, donde adoramos su cuerpo y su sangre ahí en su presencia santa y divina. Está a través de los sacramentos, en la Eucaristía, en el bautismo, en todos los sacramentos que nos ofrece nuestra Madre Iglesia. Está en el pobre, está en aquellos que dan su vida por ti y por mí, aquellos que se han dedicado a trabajar para el reino de los cielos. Está en tu hijo, está en tu esposo y en tu familia, pero tenemos que identificarlo. Así que yo te invito que hoy descubramos los signos maravillosos que Dios nos ha dado y que podamos ver que Él se da a nosotros y que Él quiere que tú y yo seamos felices. Así que yo te invito a que pase feliz el resto del día. Dios te bendiga, a los tuyos, pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones, la paz. Somos Familias Unidas. Dale like, suscríbete, dale a la campanita. Adiós.